Tutorial CS 3D Imaging Software, vídeo número 8. Ajustes de la ventana 3D. En este tutorial vamos a explicar cómo manejar la representación 3D, el rendering que nos hace el software, para tener una idea real de la morfología sin tener que imaginarnos cómo sería. Si bien sabemos que todo el diagnóstico se va a realizar en los distintos cortes 2D. Vamos a maximizar la ventana 3D y activamos los ajustes. Los dos primeros ajustes que tenemos corresponden a un valor de threshold, umbral, que nos va a servir sobre todo para quitar un poco de ruido de fondo en los volúmenes. Normalmente los focalizados del 9000 3D es más evidente que en los volúmenes de campo grande. Tenemos la opción de hacerlo pues más o menos normalmente entre 20 y 40, puesto que si lo llevamos a un valor muy alto pues nos desaparece hueso, si bien por otra parte evidencia los conductos radiculares internos. Recomendación entre 20 y 40 máximo. Después tenemos una barra de desplazamiento de la transparencia total del volumen, que si la bajamos por ejemplo a 50 en combinación con el valor de umbral nos va a dar la opción de ver perfectamente el interior de ese volumen 3D, y cuando dibujemos los conductos dentarios pues tener una visualización de dichos conductos, o cuando realicemos un implante. Después tenemos la opción de elegir distintos mapas de color, o vamos a decir preselecciones de color. Hueso, hueso transparente, un poquito más claro. Escala de grises, que es el valor que nos representa inicialmente la carga del volumen, y un valor realista pues más en torno a lo que sería un color, vamos a llamar blanco. Normalmente, personalmente me gusta la representación de hueso y vamos a trabajar un poco sobre ella. Dentro de aquí tenemos 6 tejidos que puede el software identificar, correspondiente a la piel, S de skin, F fat, grasa, B bone, de hueso vamos a llamar trabecular o hueso no muy duro, D de dentina, hueso bastante duro, E de esmalte, enamel, y A de amalgama, para cada una de las distintas durezas y cada una de las distintas transparencias. Normalmente los 3 primeros están a 0 para poder visualizar hueso. En los volúmenes del Kodak 9000 3D no tiene tampoco mucho sentido, puesto que si le damos un poco de transparencia a la S de skin de piel, lo único que realmente vemos es la unión de los volúmenes, la parte externa de aire que tenemos. Tiene más sentido en los volúmenes de campo grande 9500, 9300, y dedicaremos un vídeo específico a vías aéreas. FAT exactamente lo mismo, lo único que hace es añadirnos un poquito de marrón alrededor del hueso, y con bone 3/4 de lo mismo, nos añade un poquito de lo que sería la parte externa del hueso. Vamos a trabajar con realmente los 3, dentina, enamel y amalgama. Si bajamos a 0 el tema de la dentina, nos quita bastante hueso y nos queda solamente el esmalte y las amalgamas. Si bajamos el esmalte, en caso de que el paciente tenga algo de amalgama, alguna corona, aquí la vemos, y si bajamos todo a 0, pues nos desaparece el volumen. Por supuesto tenemos nuestra flecha circular para restablecer, con lo cual vendría a ponernos el volumen en su formato original. Además podemos jugar un poco con los colores y las anchuras de dichos colores. Tenemos aquí lo que el software entiende que es la reconstrucción 3D más adecuada para el tema de hueso, pero podemos variar este ancho de columnas. Normalmente siempre dejaremos más o menos sobre el centro la columna de la dentina, que es lo que nos representa el hueso, y con una anchura similar el resto. Como vemos, conforme vamos bajando la dentina, me está apareciendo un poquito ese ruido de fondo, esos artefactos. Para eso podemos utilizar el threshold, como he especificado, de tal forma que si lo llevamos en torno a los 20,
vemos que prácticamente desaparece ese ruido de fondo y tenemos una reconstrucción bastante más realista. Igualmente hay que recordar que al inicio hemos editado las preferencias y hemos quitado el sombreado pues para manejar mejor la vista 3D. Si ahora lo activamos, aplicamos y aceptamos, vemos que el rendering que hace en 3D es mucho más realista, con muchas más sombras. Esto es muy recomendable a la hora de hacer capturas de pantalla para presentaciones. A la hora de trabajar el día a día, pues bueno, si la tarjeta gráfica no es muy potente, pues lo único que nos genera es un poco de saltos en las vistas 3D. Vamos a dejarlo sin el sombreado, tal y como hemos estado trabajando hasta el momento. Y vamos a trabajar un poco con los colores. Los colores son editables, efectivamente, con lo cual yo, si por ejemplo para realzar lo que sería, por ejemplo, un tema de corticales, que luego a la hora del corte oblicuo nos puede venir bien, voy a crearme una plantilla específica. Voy a modificar el color de la dentina, lo voy a poner en un color púrpura, y voy a hacer más evidente los blancos tanto de la parte del enal. Veis cómo ha cambiado aquí la dentina, y es bastante más estrecha, tenemos un color rosáceo, y esto pues a la hora de trabajar pues nos puede hacer más evidente, por ejemplo, la presencia de corticales. Si nos gusta este color, simplemente podemos editar las paletas y grabarlas. Podemos seleccionar una paleta, tenemos el icono con un pequeño símbolo de suma, un más dentro de un círculo, muestra el cuadro de diálogo para el administrador de paletas. Entonces, si nos gusta esta paleta, le decimos que creamos la paleta, le damos el nombre rosáceo, que la podemos guardar como favorita, incluso como una paleta predeterminada para que siempre nos cargue el volumen. Aceptamos y ahora tenemos dicha paleta en el menú de selección, de tal forma que podemos ir de nuevo a hueso o podemos ir a la paleta rosácea. Incluso dentro del propio hueso podemos retornar a los valores que el sistema me da por defecto. Hay un restablecer también en los propios anchos de colores. Vemos que retornamos a lo que nos da el sistema. En este caso vamos siempre a hacer más hacia el centro la parte de la dentina, con lo cual tenemos una imagen bastante más real del hueso, y a ajustar siempre el threshold a unos 20. Por último, vamos a ver cómo funcionan las distintas selecciones de planos, para lo cual minimizamos la vista 3D, ocultamos la barra de paletas y activamos los planos que vienen por defecto, que corresponden al amarillo axial, lila coronal y verde sagital. Con el botón derecho sobre la propia vista 3D podemos hacer el zoom, repito, con el ratón, la rueda del ratón. Con el botón derecho presionado sobre uno de los planos podemos moverlo en la vista 3D y vemos su consecuencia en las vistas 2D. Lo mismo con el axial, abajo arriba, o con el coronal adelante atrás. Estos planos pueden ser visibles o no visibles con el primer icono. Con el segundo icono lo que nos presenta es una superposición de la vista 3D con las vistas 2D, a nivel didáctico, con lo cual si aplicamos un poco de transparencia sobre la vista 3D y colocamos el plano sagital, vemos que la vista 3D se corresponde con el plano que en este momento tenemos en el sagital. Lo mismo podemos hacer con el plano axial. Vemos que por la parte superior tenemos el plano axial correspondiente a la proyección de dicho plano axial, igual por la parte inferior. Y por último tenemos la opción de mostrar los planos totalmente opacos. Volvemos a dar toda la opacidad al volumen 3D, con lo cual pues bueno, solamente vemos la parte de volumen 3D entre planos que nos interesa. A modo de recomendación y por claridad de visualización, normalmente mostraremos los planos como líneas o incluso sin mostrar los planos para ver realmente
la representación, el rendering 3D.